Buen día, jóvenes del Liceo Montessori de segundo básico. Les saluda el profesor Víctor Aguilar. En esta oportunidad vamos a trabajar la organización política del Imperio Español en América. Entre los siglos XV y XVI, Europa vivió un proceso de renacimiento que le llevó a expandirse comercial y marítimamente, es decir, sobrepasar los límites conocidos hasta entonces y aventurarse en la búsqueda de nuevos territorios. Esto gracias a nuevos avances en la cartografía y la navegación, con inventos como el astrolabio, el cuadrante y la brújula, que permitieron una navegación más precisa, y la invención de nuevas embarcaciones, como las carabelas y las galeras, que permitieron viajes más largos y en menor tiempo. Estos avances permitieron que en 1492 el navegante Cristóbal Colón llegara a un nuevo continente, completamente desconocido hasta entonces, al menos para los europeos, es decir, América. Los reyes españoles, Fernando de Aragón e Isabel de Castilla, fueron quienes finalmente patrocinaron los viajes de Colón. Para ello firmaron las capitulaciones de Santa Fe, con la cual la corona española dotó de plenos poderes a Cristóbal Colón y tomar posesión en nombre de los reyes de los nuevos territorios descubiertos, por lo que aquellos nuevos territorios pasarían a formar parte de los territorios de la corona española. Con la llegada de Colón en 1492 se inició una gran competencia entre las principales potencias marítimas europeas por repartirse el nuevo continente, siendo la potencia con mayor cantidad de territorio España, seguido por Portugal e Inglaterra. España no solo era dueña de gran parte de América, sino que además implantó sistemas políticos, sociales y culturales sobre sus territorios ultramarinos. Órganos del gobierno colonial con sede en España. El poder del rey se ejercía a través de diversos órganos radicados tanto en la metrópoli como en las colonias. Los órganos establecidos en España eran básicamente dos. El primero, la Real Audiencia o Casa de Contratación de las Indias, creado por los Reyes Católicos en 1503, con sede en Sevilla, España, hasta que Felipe V en 1722 la trasladó a Cádiz. Sus funciones eran principalmente vigilar y dirigir el comercio entre las colonias y España. El otro de los poderes era el Real Supremo Consejo de las Indias, creado por Carlos I en 1519, con sede en Castilla. En 1810, con las Cortes de Cádiz, esta institución fue suprimida. Sus funciones eran de carácter judicial, ya que aprobaban las leyes para las colonias, además de nombrar los cargos civiles y religiosos de las mismas. Órganos de gobierno, con sede en las colonias. En territorio americano, la colonia creó una serie de divisiones administrativas como los virreinatos, las capitanías generales, las gobernaciones y las audiencias, con funciones jurídicas. Virreinatos era la máxima autoridad en las colonias y representaban directamente al rey, además de ser nombrados por él en América. Existieron 4 virreinatos específicamente: Nueva España, Nueva Granada, Perú y Río de la Plata. Las capitanías generales son espacios administrativos que están bajo la tutela de un virreinato y existían capitanías en los siguientes territorios: Cuba, Venezuela, Chile, Santo Domingo, Luisiana y Guatemala. Sintámonos dichosos entonces que Guatemala era una de las capitanías generales en este nuevo continente. Las diputaciones provinciales fueron creadas en 1812 para las Cortes de Cádiz. En Centroamérica existieron específicamente 2 diputaciones, una en Nicaragua, integrada por Nicaragua y Costa Rica, y una en Guatemala, nuevamente aparece nuestro país, integrada por Guatemala, San Salvador, Honduras y Chiapas.
Las audiencias eran cortes de justicia que existieron en los virreinatos. En América existieron las siguientes audiencias: Santo Domingo, Ciudad de México, Panamá, Lima y nuevamente Guatemala. La organización social durante la colonia tenía diferentes estratos en una pirámide que los mismos españoles habían organizado durante la época de la colonia. El punto más alto de esta pirámide la conformaban los españoles o peninsulares. Eran personas nacidas directamente en el país de España, ocupaban los más altos cargos políticos, religiosos y administrativos, virreyes, gobernadores y arzobispos. Seguían los criollos, eran hijos de españoles, pero nacidos en América, por lo que solo tenían derecho a ocupar puestos en los cabildos, ser encomenderos o hacendados. En tercera posición teníamos los mestizos, mulatos y zambos. Era un producto del cruce entre las diferentes etnias y se dedicaban a labores agrícolas, artesanales y carpintería. Seguían los indios. Eran los habitantes nativos de América. La mayoría fueron repartidos en encomiendas a españoles y criollos. Trabajaban la tierra, minas y labores domésticas. Y en último escalón de esta pirámide eran los negros o esclavos, personas que eran traídas desde el continente de África en condición de esclavos para trabajar en las plantaciones y las minas. Eran vendidos en los mercados de esclavos o directamente comprados a sus amos. Durante la colonización en América se define como colonizar a la acción de formar o establecer colonia en un país. Los movimientos colonizadores usualmente han sido motivados por el fenómeno de acaparamiento, búsqueda de privilegios y aseguramiento de beneficios económicos, el adueñarse de bienes y riquezas. Impulsó a muchos pueblos a expandirse. Territorios como España, Alemania, Francia y Portugal visualizaron más allá de sus fronteras, conquistaron y colonizaron vastos territorios llenos de riquezas. Productos como la sal, pimienta y otras especias y los metales preciosos fueron recursos que definieron el desarrollo de muchos acontecimientos e inspiraron las hazañas más sorprendentes. La carrera por el dominio de los recursos dejó a su paso los horrores de la esclavitud, el desangramiento de muchos pueblos y el empobrecimiento de otros. La búsqueda de acceso de recursos de las Indias dio lugar al descubrimiento de las tierras americanas, suceso que en cierto sentido tuvo una naturaleza accidental. Como todo proceso colonizador, prevaleció la violencia, la guerra y el sometimiento forzoso de los colonizados fueron característicos de la presencia europea en América. Uno de los íconos de la estructura colonial fue la institución de la encomienda, sistema que tuvo sus efectos nocivos en la demografía indígena. Aunque el sistema de la colonia tuvo como denominador común los abusos cometidos contra los indígenas, también hubo voces como la de Fray Bartolomé de las Casas, también conocido como el defensor de los indios, que emprendieron una férrea oposición contra el maltrato de los aborígenes. Algunas consecuencias de la colonización: podemos hablar de que la población indígena fue diezmada sensiblemente o exterminada, como consecuencia del trabajo forzado, de la encomienda y otras formas de esclavitud disfrazada o por enfermedades traídas por los mismos conquistadores y colonizadores, entre otras causas. El mestizaje producido por la unión de españoles con indígenas y esclavos africanos, la pérdida cultural indígena por la destrucción de importantes fuentes de información, obras arquitectónicas, manuscritos, entre otros. El sincretismo, que se desarrolló por la mezcla de la cultura española
e indígena, lo cual dio lugar a tradiciones y costumbres exclusivas de América. ¿Qué es sincretismo? Es un sistema filosófico que trata de conciliar doctrinas diferentes, la colonización española e inglesa, para poder comprender las diferentes formas en que se dio esta colonización de los países americanos después de su independencia. Es importante analizar y diferenciar los procesos colonizadores entre españoles e ingleses. La colonización española se inició con el descubrimiento de América en 1492, a principios del siglo XVI. Hacia el año 1500 ya se habían empezado a organizar las primeras poblaciones en las tierras recién descubiertas. Por su parte, la colonización inglesa se inició a finales del siglo XVI y principios del XVII. Un acontecimiento icónico es el arribo de los peregrinos a bordo del barco Mayflower, quienes fueron algunos de los primeros ingleses que se asentaron en América. Ellos salieron de Inglaterra sin el apoyo del rey, en búsqueda de paz y seguridad, y huyendo de la persecución religiosa que ya había provocado muertes. También podemos hablar de que América fue colonizada por portugueses y franceses. En el caso de la colonización portuguesa, se dio en el año de 1500. Llega a Brasil, procedente del Reino de Portugal, una expedición con la idea de establecer la colonia en ese territorio sudamericano. Inició así un periodo de más de 300 años bajo el dominio político de Portugal, con el fin de consolidar el comercio atlántico portugués. Se construyen puertos en la costa brasileña y con la explotación de la mano de obra, tanto aborigen como la que trajeron en calidad de esclavos de África. Se producen las explotaciones de la caña de azúcar, mandioca y tabaco. Al igual que otras colonizaciones en América, los colonos portugueses se encargaron de evangelizar a los aborígenes del lugar. En el caso de la colonización francesa, los procesos de colonización iniciaron a principios del siglo XVII, siendo en Quebec, actual territorio canadiense, la primera colonia que establece en América en el año de 1608, motivados especialmente por la explotación de pieles, que era un mercado valioso en Europa. Los colonos franceses ocuparon la región que abarca desde el lago Ontario hasta la desembocadura del río San Lorenzo. También colonizaron algunas islas de las Antillas Menores, como Martinica, Guadalupe y la actual Haití.